Estás a punto de escuchar un podcast patrocinado por la Fundación Caja Canarias y Gobierno de Canarias. Un programa de divulgación del patrimonio musical de Canarias. Visita nuestro archivo documental etnografiacanaria.com. Bienvenido a El Mentidero. Un saludo a espectadores y oyentes. Les damos la bienvenida a este Mentidero de Etnografía Canaria, al control de sonido Jonás García y a la imagen Jonathan Rodríguez. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado de absoluto lujo, como es Blas García, tamborilero y director de la danza de San Pedro de Güímar. Es un placer para nosotros recibirte en el día de hoy. Y la primera pregunta es: ¿cuál es tu primer recuerdo de la danza y cómo llega esta a tu vida? Pues la danza de San Pedro en Güímar es muy arraigada a mi familia. Entonces llega como primer recuerdo, tengo el siempre, incluso fuera de las fiestas, el estar hablando de la danza en la familia y el esperar el momento que salga la danza. Y como recuerdo, si es verdad, tengo el vestir a uno de mis primos en casa de mi abuela, con aquella ropa nueva, aquella ilusión de llegar el día de la fiesta, poderse él vestir, porque no era yo, ese no era mi momento, sino el de mi primo, pero lo vivíamos todos en la familia, súper importante. En ese primer momento, ¿quién dirigía, o me falta una palabra mejor, quién llevaba o quién mandaba en la danza, y cuántos tamborileros de esta época recuerdas o te vienen a la mente? Bueno, en ese momento, en el momento que entro yo a pasar como componente, como danzarín de la danza, fue el momento que también hubo el cambio de ramo. Entonces existe la tradición de que el ramo, que es la parte alta del mástil de la danza, cuando ya la persona que se encarga de mantenerlo, de cuidarlo, de buscar los niños para la siguiente fiesta, ya es una persona mayor y no puede, pues fue en el momento en el que se hizo el cambio de ramo y entró Domingo González. Entonces Domingo fue el que, siendo vecino de mis padres, pues animó, que no hizo falta animar mucho, porque como te digo, pertenece muy arraigada a la familia, pues invitó a mi madre a que me metiera en la danza y participara como danzarín. En un primer momento participé en la danza como danzarín. ¿Y en qué momento das ese salto para ser tamborilero, o digamos que asumes ese cometido de organizar un poco toda la asociación? Vale, estuve muchos años participando en la danza como bailarín, como danzarín, en el sentido de que pasé por todos los tramos, todos los momentos que vive la danza, ¿no? Fui contratercio, fui tercio y fui guío. Tenemos que tener en cuenta que la danza de San Pedro en Güímar existen dos, la de San Pedro abajo y la de San Pedro arriba. Entonces habían años en los que descansaba y al siguiente año volví a participar en otro puesto diferente. Entonces, empezando como contratercio, pues es un poco el inicio, no sabes bailar bien, no sabes tocar los instrumentos, las castañetas y hacer el baile correctamente. Entonces es un momento inicial donde se permiten ciertos errores, pero que es verdad que están ellos siempre encima guiándote y ayudándote. Al año siguiente fue el descanso y así sucesivamente hasta que pasé por tercio y guío. Entonces cuando ya llegas a guío fue el momento que sí participé durante 4 años, ¿no?, en 2 fiestas de San Pedro abajo, y luego finalicé como guío ya pensando en entrar como tamborilero. Blas, durante tu respuesta han surgido algunas palabras como son tercio, contratercio y guío. Y estoy seguro de que a muchos oyentes les resultará provechoso una pequeña explicación de las diferencias que existen entre estos términos, y seguramente les vendrá muy bien una aclaración sobre su naturaleza. Sí, dentro de los danzarines, cada banda se compone de 6 danzarines. En los extremos, que son los que dirigen el baile, son los guíos. Después, justamente
seguidamente a ellos van los tercios, y en el centro van los más pequeñines, los que inician el baile, que son los contratercios. Entonces, ellos son los que son un poquito más despistados, son más pequeñines, se fijan más o se descentran más del baile en el momento que estamos bailando delante de la imagen, que es el momento más especial, ¿no? Y a lo mejor se despistan con un volador o se despistan con aquella persona que está ahí al lado hablando de otro, ¿sabes? Entonces, es con los pequeñines con los que más tenemos que estar pendientes, pero sí es verdad que ese puesto después luego va marcado con el pantalón que llevan en el baile, donde los guíos son rosados, los tercios son blancos y amarillos, y los contratercios son al contrario de los compañeros que tienen al lado. Vuelven a ser blancos y amarillos, pero al contrario de los tercios. Ya, entiendo. ¿Y existe, digamos, algún director general o alguien que se ocupa de administrar, digamos, toda la expresión de la danza? El director de la danza es el encargado del ramo. Cabe ahora decir que casualmente yo soy el tamborilero y soy el actual encargado del ramo, pero porque así ha coincidido, ¿vale? Yo en el momento que inicié como contratercio, el encargado del ramo era Domingo González y el tamborilero era Don Isidoro, que era del Escobonal. Entonces eran dos personas completamente diferentes, donde Don Isidoro solo venía a tocar el tajaraste pausado que se baila con la danza, y Domingo era el encargado, Domingo y Diego en este caso, porque Diego era la persona que va por fuera, un poquito ayudando a Domingo, que es el mantenedor del palo y encargado del ramo, pues eran los que dirigían a los niños. En esta primera etapa de Etnografía Canaria estamos muy centrados en la organología, es decir, en el estudio de los instrumentos musicales, que además es una asignatura pendiente hasta ahora en nuestra región. Y nos apetecería, pues, además vemos que has traído los tuyos, lo cual nos pone muy, muy contentos, y nos apetecería saber cuáles son tus instrumentos y en segunda instancia, ¿qué les pides? ¿Qué necesitas de ellos? ¿Cuál es el criterio que aplicas para discernir si son buenos ejemplares o malos ejemplares? Vale. En el momento de que yo entro a pasar como tamborilero, fue a través de un curso que se hizo en San Pedro Arriba, en la Asociación de Vecinos de Chacaica, y que participaron varios vecinos de Güímar, donde la verdad que después es un compromiso tan serio que de a lo mejor quizás éramos 10 personas, al final quedamos en 4. Por las circunstancias de la vida, pues algunos han ido falleciendo, otros por motivos de trabajo les es imposible porque están fuera de la isla, y en ese mismo curso pues nos facilitaron el tambor y la flauta. En este caso, la flauta de pito, pues es un instrumento muy, muy especial, y la madera que se utiliza para su creación tiene que ser una madera muy, muy buena porque es de muy fácil estallar. Entonces, a la hora de elaborar la flauta tiene que tener su tonalidad correcta, porque si no el tajaraste no sale el que debe ser, ¿no? En la afinación que debe ser. Y luego el tambor, sí es verdad que el tambor un poco hemos ido trabajando sobre el que tenía Don Isidoro, que sí es verdad que desconocemos quién hizo el tambor de Don Isidoro, por lo menos por mi parte yo lo desconozco, pero hemos conseguido artesanos que han llegado al tamaño y a la forma que era de la que era ese tambor. Y Blas, ¿podríamos recomendar a alguno de esos artesanos que mantengan, digamos, esos manierismos tal y como eran? Yo para el tema de la flauta he llegado a arriesgarme a realizar algunas y la afinación la consigo, pero son materiales que a la larga van perdiendo la cualidad del timbre, ¿no? Sí es verdad que para la flauta, en este caso como la que tengo aquí, el artesano que yo siempre llamo es Francis Pérez, y el tambor siempre me lo soluciona Naira, que es una vecina del Escobonal, y que cuando tengo algún problemita, pues ella me lo soluciona fácilmente. Escuchándote me surge una duda a la mente. Habitualmente, dentro del género paralitúrgico, toda esta cuestión de las danzas, estas músicas que acompañan normalmente imágenes relacionadas con la religión, se escuchan muchísimos comentarios que son vox populi, son de dominio público, digamos, pero que muchas veces seguramente no estén contrastadas. Hablo de afirmaciones tales como esa de que los tamborileros
Los primeros tamborileros provendrían del Escobonal y de allí permearían hacia el Valle de Güímar y hacia San Pedro. También se escucha mucho eso de que la danza hizo un pequeño periplo desde Fasni hasta la Orotava y que por eso ahí en la Orotava tenemos expresiones parecidas o similares. ¿Qué opinión te merecen todo este tipo de posverdades o de comentarios que sin duda están instaurados en el ideario colectivo? Vale, yo la verdad que por motivos un poco no de investigación, sino siempre te hablo de las vivencias de la familia y de los comentarios que se oyen, no en este momento actual, sino de siempre, ¿no? El tema del toque del tajaraste, sí es verdad que era un toque muy a la hora de cuidar las cabras, y era un toque de pastoreo que se usaba mucho por entretenerse uno, por practicar, y que quizás a lo mejor pues en esos montes de Güímar pues se cruzaban entre pastores y se oían y se intentaban de copiar, puede ser que sí, pero sí es verdad que a la hora de darse a conocer, pues la danza de San Pedro tiene sus registros. La danza de San Pedro sí es verdad que nació después de que ya habían otras danzas en el sur de Tenerife, pero el toque siempre ha estado en la parte alta de Güímar, siempre fue un toque endémico de allí, del Escobonal, y que se ha transmitido así generaciones y generaciones. Bueno, vamos a cambiar de tercio, en este caso nunca mejor dicho, y es que nos interesa también saber algunos detalles de la realidad actual de la danza, ¿no? Como por ejemplo, cuántas personas la integran y especialmente, ¿qué es eso de la danza infantil? Se escucha el término, pero estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes no tendrán claro si se trata entonces la danza de una cuestión meramente infantil o hay una danza adulta. ¿Cómo va esta historia? Pues te comento. Vamos a ver, la danza está formada por 12 danzarines, un mantenedor del palo y un tamboridero. Esa es la danza, digamos que los componentes mínimos para que puedas salir a la calle y realizar la función de danza en la fiesta de San Pedro, ¿no? Sí es verdad que en el momento que vivimos actual, yo puedo realizar ahora mismo ensayos con 15 niños, porque tengo niños para los descansos. Esos niños siempre son los contratercios, los más pequeñines, para que no se me cansen, para que no se me aburran. Cada ciertos momentos los voy turnando para que descansen. Y después tenemos 2 tocadores, 2 tamborideros, donde aparte de estar yo, está Itaiza. Ella también es vecina de allí de Güímar, y el mantenedor del palo, ¿vale? Que en este caso Juan Francisco es el que está realizando la danza San Pedro Abajo, el mantenedor del palo. En el momento de los ensayos, hay momentos en los que podemos ensayar con los 15, haciendo lo que te comento, ¿vale? Diferentes descansos. Realmente la danza de San Pedro Abajo es la infantil. Que sí es verdad que en sus momentos fue danza no digamos de adultos, pero sí de adolescentes que ya entraban al servicio militar. ¿Qué pasa con esto? Que la vida ha ido cambiando, ya no es solo el servicio militar, sino los estudios, los compromisos. Entonces la edad de los danzarines ha ido bajando, donde se ha mantenido en edades entre 6 años y 14. Y esa es la danza que ha vivido, esa es la danza que en su momento fue esa danza adulta, es la que tenemos ahora mismo. Con el pasar de los años, diferentes ya antiguos danzadores, fue cuando dijimos, oye, vamos a rescatar la danza solo para los momentos de la octava de la fiesta y bailamos los adultos, los que ya hemos bailado cuando niños. Fue una idea que fue del grato de muchos y se realizó. Y ahora tenemos esas 2 danzas, donde la principal es la danza de los niños y ellos son los que realizan casi todos los bailes, y solo la adulta es la que realiza los bailes de los días de la octava de la fiesta. Estupendo. Blas, ¿conoces a más tamborileros en activo? Hubo un momento donde en la danza San Pedro Arriba se quedaron muy escasos de danzarines.
el encargado del ramo en ese momento de la danza de San Pedro Arriba me pidió ayuda. Yo de forma desinteresada colaboré con ellos, tanto en los ensayos, tanto buscando niños, yendo a la escuela del Colegio Nazaret para hacer exposiciones, para hacer charlas, para hacer incluso unas pequeñas demostraciones para captar niños para el barrio de San Pedro Arriba. Y una vez captados esos niños, varios años estuve tocando como tamboridero en la danza de San Pedro Arriba. Así también estuve tocando en la danza de Fania. Muchos años también estuve tocando en la de Fania. Me llamaban la directora, porque allí no sé por qué diferencia no se llama encargada del ramo, pero allí Tere es la directora. Y Tere me llamaba, Blas, necesitamos para ir a la fiesta San Joaquín que vengas, pues no tenemos tamboridero. Sí conozco a diferentes tamborideros, tanto del Escobonal como actualmente en Fania y tanto en Weimar también. Ahora mismo el recuento es sencillo. Actualmente habemos 2 en San Pedro Abajo, en San Pedro Arriba hay 3, en el Escobonal hay 2 y en Fania hay 1 chica. Bueno, por lo que oigo, quizás estamos mejor que hace unos años, ¿es posible? Sí, a fecha de los momentos actuales estamos mucho mejor. Yo había momentos que salía de trabajar ya con la ropa y el bolso en el coche para irme a Fania, porque después era un poquito, sí. Y yo me paro a pensar en el momento aquel que vivía don Isidoro, que incluso él se tenía que trasladar por medio, no tenía coche propio y tenía que usar la guagua o un vecino. Y entonces yo me pongo a pensar en esos momentos y digo, qué difícil era, ¿eh? Muy interesante. Oye, Blas, aparte del, digamos, el toque base, el que nos viene a todos a la mente cuando pensamos en la danza de San Pedro, ¿qué otros toques conoces? Porque, bueno, por ejemplo, a mí así Abuela Pluma me suena cuando se toca exactamente la misma melodía, pero en el tetracordo basal, en esa voz grave que también nos da la flauta. También he podido escuchar algunas coletillas, cabezas y colas de frase que son ligeramente más variadas. ¿Qué opinión te merece este tema? Bueno, yo lo que sí tengo con los chicos de San Pedro Arriba es que siempre el tajarate fue un tajarate pausado. Y quieras o no, el ritmo del tambor, el ritmo que marque el tambor, ya no solo para el propio tamboridero, sino para los danzarines, es principal. ¿Vale? Entonces, yo siempre comento a los compañeros que tocan en San Pedro Arriba que van un pelín rápido. Tiene un ritmo un poquito no tan pausado como debería ser. Y sí es verdad que luego la melodía baja, son descansos y son un poquito momentos de situaciones donde la danza a lo mejor viene viviendo pues una subida muy fuerte y los chicos necesitan un descanso. Entonces toca una armonía un poquito más baja para que ellos sepan, porque sí he enseñado yo a los niños, es que cada tono del tajaraste es un momento que vive la danza. Entonces ese momento de tono bajo es para que ellos descansen un poquito, vean que no hay ese apuro por bailar bien, que no es un momento importante. Y sí es verdad que el tono ya donde uno alza y pica, como bien decías tú, pues es el momento a lo mejor del ensalte a la imagen del santo, y ahí ellos ya saben que yo con ese toque les estoy diciendo, todo el mundo atención, que aquí no se puede fallar. Y entonces ese tajaraste, que es verdad que no marca, digamos que no marca una igualdad, no es igual para cada tamboridero. Sí en el caso mío, yo le transmito a los niños que es un momento importante cada uno de sus toques, y ellos lo entienden. Muy interesante. Sería casi negligente no aprovechar tu paso por aquí para hacerte la siguiente pregunta, y es si crees que existe alguna asignatura pendiente en este género paralitúrgico o folclore ritual, como quieras llamarlo, para nuestros oyentes. Simplemente pues aclararles que se trata de una serie de danzas y de expresiones musicales que suceden en el contexto de la religión, normalmente en zonas aledañas directamente al suelo eclesiástico, pero que no están a cargo de los sacerdotes o de los diferentes cargos del estamento, sino que por el contrario están en manos del pueblo, y así suceden. Hablamos de las danzas marineras, de Roque Negro, en Anaga y demás. Hablamos de la danza de San Pedro, la Santísima Trinidad de Igueste, las danzas de varas de
de Chimiche, de Las Vegas y de Granadilla, etcétera, etcétera. ¿Qué asignatura crees que es mejorable y por qué? Bueno, nos tenemos que remontar al inicio de la danza. El inicio de la danza San Pedro es muy singular, porque fue una petición de los propios vecinos, porque ya existían otras danzas en el sur, te lo vuelvo a comentar, y donde piden de forma clara y contundente, donde el párroco no intervenga en el momento que los vecinos están bailando, en este caso danzando con la danza, ¿no? Entonces, nosotros en la fecha actual, pues vivimos una muy buena armonía con los párrocos que han estado en la iglesia de San Pedro Apóstol, pero sí es verdad que nosotros lo único que cumplimos es la tradición que hizo formar la danza. Entonces, por diferentes, no solo por sentido común, sino por diferentes transmisiones que nos han ido pasando nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, y no solo en mi familia, sino la danza es un cúmulo de diferentes familias del barrio que han vivido toda la vida con respecto a la danza. Entonces, siempre tenemos claro que la danza es del pueblo, ni siquiera del ayuntamiento, ni siquiera es de la parroquia, es del barrio. Y nos ha costado un montón a la hora de darlos de alta, porque claro, es una danza viva, donde cada 2 años cambian sus componentes. Ahora mismo yo tengo 4 guíos que se van a ir, sus padres ya dejan de pertenecer a la danza, pasarán a la danza adulta, si ellos quieren seguir con esta iniciativa de seguir danzando en los días de la octava, pero siempre se transmite eso, ¿no? La danza ni es de la parroquia, ni es del ayuntamiento, la danza es del barrio, y la forman componentes vecinos del barrio. Y mantenemos siempre el mismo criterio que nuestros padres, nuestros familiares nos han enseñado, ¿no? Y a la hora de mantener los recorridos de procesiones, se guarda mucho lo que nos enseñaron ellos. O sea, que respondiendo un poco a la pregunta, un poco la asignatura pendiente podría ser esa, ¿no? Cuidar y mantener que sean expresiones separadas de alguna manera, tanto del estamento político como del religioso. Sí, no tenemos por qué estar siempre recordando que nosotros ni tenemos que darnos de alta, que bueno, ya se ha hecho el paso, ¿no? Como asociación cultural. No, es que la danza, por los momentos actuales, que ya hoy por hoy es verdad que hay que darse de alta en todas estas cosas, se viene haciendo. Pero sí es verdad, la asignatura pendiente diría yo que es esa, ¿no? Recordar que la danza es un movimiento vecinal, y no mascarillarla ni quererla. Incluso han intentado meter en la danza a los niños que hacen las catequesis. No, esto no, es que la catequesis no tiene nada con la danza. O nos han intentado incluso en días puntuales llevar a la danza. No, es que la danza baila a San Pedro, a la Virgen del Socorro y a San Antonio va. Que nos invitan, ya estudiamos y vamos. Hay momentos que se han vivido con cierta importancia en Güímar, y como te comento, la danza no baila todos los años, sino los años impares baila una danza y los años pares baila otra. O sea, como protagonismo se intenta invitar a la que le toca ese año. ¿Cuál fue, por ejemplo, un hecho destacado en Güímar? La coronación de la Virgen del Socorro, donde participaron las 3 danzas de Güímar, la del Escobonal, la de San Pedro Arriba y San Pedro Abajo. Hecho que no ocurre con mucha frecuencia, que es un momento importante que vive Güímar, no solo la parroquia, no solo el ayuntamiento, sino los propios vecinos de los barrios de Güímar ven a la Virgen del Socorro como alcaldesa, ¿no? Y merece la pena ese momento vivirlo. Ya después todo lo demás, como decías tú, se refleja en movimientos políticos, movimientos personales que no van al caso. Blas, ¿existen algunas publicaciones bibliográficas que abordan el género paralitúrgico, o más concretamente la danza de San Pedro, ¿no? ¿Hay alguno que tú recomiendes especialmente? Nosotros desde el proyecto sí que hemos notado, a la hora precisamente de ordenar toda esa bibliografía, un poco de escasez quizás, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, para este punto sí te comento que hay poquita información, muy poquita información. La que existe con ciertas equivocaciones, también porque las 2 danzas
y aquí sí quiero dejarlo un poco bien reflejado, la danza San Pedro Abajo no es igual o similar a la danza San Pedro Arriba. La danza de San Pedro Arriba no solo en el baile, en el momento del baile, solo en el momento de la ofrenda a la imagen, no solo en sus ropas y vestiduras, es diferente a la de San Pedro Abajo. Pero ha sido así siempre, no porque en la actualidad los que dirigen ahora quieran cambiarla, no, es que ha sido así siempre. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? El libro donde hablábamos antes de Manuel Acosta tiene ciertos errores que a la hora de editarlo, incluso en la portada, cometieron unos fallos muy principales que yo tengo, siempre me ha quedado ese pesar, ¿no? De que no haberlo solucionado antes de editar el libro. Y como referencia, muy poquitos. Yo particularmente, la suerte que tengo para mantener esto del tajaraste, como te comenté antes, mi inicio fue de danzarín. Tengo momentos propios de familiares grabados a cámara en las romerías del Socorro, las romerías en la fiesta de San Pedro, en la romería donde nos invitaron aquí en San Benito, donde puedo seguir el toque de Don Isidoro. Y esa melodía que quizás quedó un poco en el olvido porque la tocaba él nada más, pues yo la he ido recuperando y claro, un poco me ha servido a mí para buscar ese tajaraste que quedó ahí un poco, ese toque, esa variante del toque quedó perdida. El profesor nuestro, cuando te comentaba que hicimos el curso de tamboridero, yo se lo llevé, se lo mostré, Santiago Pérez, y a Santiago le comenté, mira, es que yo tengo este toque que a mí me sale así, pero él no lo reconocía como el toque del escobonal. Y sin embargo, tengo vídeos donde don Isidoro Frías lo tocaba y poco, ¿sabes? Buscando en internet no consigues mucho más, muy poco del tajaraste. Ha habido varios proyectos municipales en Güímar con el fin de divulgar sobre la danza y formar nuevos intérpretes y bailarines. ¿Consideras que este es el camino para mantener viva la tradición? ¿Sería interesante proyectar algo parecido, pero a nivel insular, ya abordando todas las danzas? Hombre, yo le doy mucha importancia a las vivencias familiares de los antiguos componentes de la danza, ¿no? Que al final la danza actual es la transmitida. Sí es verdad que el ayuntamiento ha hecho diferentes cursos, ha hecho diferentes muestras, con la ayuda nuestra también, incluso incorporando fotografías antiguas e instrumentos que ya muy antiguos, porque el propio tambor que yo tengo para realizar los ensayos es el tambor que se ha venido transmitiendo junto con el palo de la danza. Es decir, a mí cuando me entregaron el ramo de la danza, me entregaron el tambor también. Es decir, estamos hablando de un tambor muy, muy antiguo. Entonces, esas cositas son las que el ayuntamiento, con ayuda nuestra, ha ido transmitiendo. Y sí es verdad que falta algo un poquito más potente, que llegue a los colegios. En un momento, buscarlo, no sé si por el mes de mayo, no sé si por el mes antes de que finalicen los colegios. Siempre buscar una fecha señalada y darle impulso a esa parte de la cultura que es tan importante en Güímar. Pues estupendo, Blas. Hablo en mi nombre y en el de mis compañeros cuando te digo que ha sido un absoluto privilegio tenerte aquí hoy para conocer la danza de San Pedro de primera mano, y a los espectadores y oyentes agradecerles su paso por este mentidero de etnografía canaria. Sin más, nos vemos la próxima cita. Para no perderte ningún episodio, síguenos en tu plataforma de audio favorita o en nuestra web etnografiacanaria.com. El Mentidero, un podcast producido por el equipo de Etnografía Canaria.